Y ya estamos en el Mirador, este espacio que compartimos en Radio Torre Pacheco con Miguel Galindo, al que saludamos ya, le damos la bienvenida, ya se encuentra en directo en nuestros estudios. Buenos días, Miguel, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Pues Aquí estamos, pasa rápido la en el semana, ¿eh? ponedero, sí, Pasa muy rápido, muy rápido, cada vez pasa más rápido, digo, pues ya estamos aquí, ya estamos a rapidísimo. viernes y ya llega Miguel con el Mirador. Y más en este caso que llevo 3 días seguidos de emisora. Últimamente nos estamos viendo mucho, Sí, es tres verdad. días seguidos. Bueno, pues vamos a escuchar a continuación el artículo tendremos primero lo escribes, luego tenemos la suerte de escucharlo aquí en la radio y se titula así, Las palabras. Las palabras, Pues las palabras son tuyas, Miguel. las palabras o parábolas. Bien, pues que somos los tontos de las palabras, ya lo sabía yo hace tiempo. Nos encadenamos a una moda de idiotas donde nos inventamos una palabra nueva para definir otra que hemos etiquetado de malsonante u ofensiva, que a su vez y en su día ya la cambiamos también por otra con la que arrancó la rueda. Sin darnos cuenta cabal que ninguna palabra, ninguna, resulta difamante ni malsonante. Solo resulta ofensivo el sentido que le damos, independiente a las palabras que elijamos como sustitutiva. Un excelente artículo de Anselmo Grigelmo lo ha puesto sobre la mesa de manera genial. Hace siglos, la palabra niña o la palabra muchacha, y más que siglos hace milenios de esto, la palabra niña o muchacha se contaminó por el significado de hembra utilizada para el placer. Aunque no lo crean, fue así. Y fue sustituida, estoy hablando de la sociedad patricia romana, por un definitorio mujer pública. Luego pasó a meretriz, que después, también con el paso del tiempo, igual se consideró ofensiva cambiándola por el latín puta con doble T, más bien sonante en aquella época, y ahora considerada malsonante. Otro ejemplo, los antaño países subdesarrollados lo cambiamos en su momento por países del tercer mundo o tercermundistas, para ahora inventarnos lo de países en vías de desarrollo. Todo es un bobo eufemismo practicado por bobos. Una vieja estupidez que no hemos podido superar. Y hablando de viejos, viejos sonaba mal y se cambió por ancianos, que ha vuelto a sonar mal y ahora nos llamamos la chorrada de tercera edad, que al igual que sucedió con el tercermundismo, también será tachada de ofensiva dentro de poco, ya lo verán. A principios de la democracia, las divisiones de los partidos políticos se llamaban facciones, que como sonaba a fascismo se mudó a tendencias, que como sonaba tendencioso se cambió a corrientes, que como sonaba cosa corriente y de poco valor, pues ahora se habla de nuevas sensibilidades. En fin, cretinismo en estado puro. Por cierto, que hablando de cretinos, hace largo tiempo, se cambió a mongólicos, por lo que de la similitud en las facciones con esta raza. Vale. Pero como mongoloide se consideró ofensivo por eso mismo, se inventó lo de subnormales. Para años más tarde, como su uso cargó el vocablo, hubo que traspasarlo a retrasados. Y de ahí se pasó a deficientes.
luego insuficientes, luego discapacitados psíquicos, para llegar a un recién inaugurado síndrome de Down. Ahora no se habla de discapacitado, ahora se habla de un Down. Que no lo duden, quedará igualmente estigmatizado en unos años. Pero es que con las taras físicas igual llevamos un carrerón, donde empezamos sustituyendo tullidos por lisiados, luego saltamos a inválidos, después a minusválidos, más tarde disminuidos físicos, ahora se llaman discapacitados. Y en fin, de momento. Y es que somos tan memos que no sabemos separar lo que es definitorio de lo que es ofensivo. Nosotros mismos, que no las palabras que usamos, las cargamos con el significado insultante del que ellas carecen por completo. Y así las usamos y las tiramos hasta que se descarguen de la basura con la que las hemos contaminado. Y entonces volvamos a utilizarlas como inventadas de nuevo para definir lo mismo con lo que no sabemos cumplir. El ser humano fue dotado con el don del habla, pero dudo que lo fuera con el de la inteligencia, dado lo que hay. Y pasan perogrulladas como las que intento exponer en este artículo de hoy. Y es que esas palabras no es que las mal usemos, es que las malintencionamos, que no es lo mismo. Porque se han fijado en los distintos, incluso opuestos, significados con que entendemos las mismas y exactas palabras. Miren como ejemplo la palabra conquistador, definido como héroe o como genocida, según del lado en que se mire. Miren también el que mata por una disciplina. Se le dice soldado o terrorista, según del lado de donde se mire. Dígame también quién es la víctima y quién el verdugo, según para quiénes. Y mártir, la palabra mártir. ¿Un terrorista muerto es un mártir? Pues para los islamistas sí, para nosotros no. O el homónimo de patriota. ¿Qué es? ¿Un idealista, un romántico, un héroe, un fascista? ¿Qué es? Podríamos seguir sumando conceptos como libertad, democracia, pueblo, caudillo, España o Cataluña, lealtad o traición. Y yo es que no creo en lo de la confusión de lenguas que cuenta la Biblia que ocurrió cuando lo de la Torre de Babel. De aquello de que fuera así, de golpe y porrazo, en que cada nido de piojos saltara hablando un idioma distinto. Ni hablar y nunca mejor dicho. Lo que yo pienso es que cada saco piojero, eso sí, empezó a darle un significado diferente a cada una de sus palabras comunes. Lo que aún está ocurriendo. Que comenzaron a otorgar distintas definiciones a las que siempre tuvieron las mismas palabras. Ese sinsentido sí que tiene sentido. Tan es así que aún estamos sin saber qué jodido ladrillo usar para ponerle nombre a la torre. La historia nos dice que el nombre de Babel viene de Babilonia, y seguro que es verdad. Pero dado lo que hay, no es menos cierto que igual puede venir de bla, bla, bla. Porque la inconsistencia humana a la hora de poner nombres a todo lo creado, según el Génesis, se está demostrando palpablemente en la también definición de lo políticamente correcto, que resulta ser un reconocimiento, una confesión, de que somos incapaces de entender correctamente la política, incluida la política de las palabras, que por cierto no deben ser politizadas, naturalmente.
Bien, pues acabamos de escuchar el artículo que nos ha leído Miguel Galindo en directo en Radio Torre Pacheco, Las Palabras. Y ahora vamos a leer los comentarios que han llegado a tu blog. Vamos a comenzar con el de María. Dice así: amigo mío, hoy ha tocado lección de definiciones y tengo que decirte que ha sido magnífica. Efectivamente, lleva razón. Usamos por inercia siempre las últimas palabras que nos meten en el inconsciente colectivo, pero nunca jamás nos paramos a pensar en la historia de las mismas y en sus significados. Somos unos deficientes culturales. Sí. La definición de María, Sí, sí, unos deficientes culturales. Nos ha hecho una definición que ni pintá, como decía mi abuela. Sí. Una definición muy ajustada a la realidad. Deficientes culturales. Porque al fin y al cabo todo esto de las palabras, lo único que retrata es la incultura que hay sobre eso. O sea, vamos a ver. Si yo cambio una definición porque la considero ofensiva, que ya la cambié en otra ocasión porque también la anterior se consideraba ofensiva, es que no pensamos que lo ofensivo está en nosotros, no en las palabras. Es que es tan sencillo como eso. Por eso somos deficientes culturales, claro que sí, María. Como dice María. Bueno, vamos ahora con el comentario de Juan. Lo que me ha sorprendido es lo de niña o muchacha, que dices que en la antigüedad se le daba un doble significado. Hay que ver que poco sabemos de la historia de las definiciones. Me pongo a pensar y me di cuenta que es lo mismo que muchos países sudamericanos usan para eso el término lolita. Sí, efectivamente. Bueno, en casi todos, al menos Chile, Perú, Argentina, toda esa parte del Pacífico, allí cuando hablan de Lolita, bueno, vamos a ver, tenemos la novela de Nabokov, Lolita. Es una novela erótica de un señor maduro con una niña prácticamente. Que además ha sido llevada al cine. Ha sido llevada al cine. Es un clásico. Entonces, bueno, pues Lolita es una definición que ellos utilizan en ese sentido. En ese sentido. Entonces, la palabra Lolita ¿es ofensiva? No, lo ofensivo es el sentido que le damos. O sea, aunque la cambiemos por Paquita, sí, acabaremos ofendiendo a Paquita. La verdad es que sí. Vamos ahora con el comentario de Monse. Esto es algo que ha traído la democracia, sus tonterías de políticamente correcto y las deformaciones introducidas por los partidos de izquierda. Mira, ahora el feminismo, por ejemplo, los usos de los y las portavoces y portavozas es ridículo, pero son gente que justifican su puridad con estas tonterías en vez de fijarse en los auténticos problemas. Claro, eso es la cosa que ha traído la democracia. Yo me permito rectificar, la falsa democracia. Eso lo ha traído la incapacidad de ser auténtica democracia, porque somos una pseudodemocracia, somos partitocracia, no democracia. Algún día hablaremos de eso. Lo de democracia nos viene muy grande, porque nosotros no elegimos. Mentira. Antes nos eligen para que nosotros elijamos lo que han elegido ellos antes. No lo somos. Pero sin embargo somos tan deficientes que cuando no sabemos o tenemos o podemos o queremos hacer lo verdaderamente importante, nos entretenemos en estas idioteces de cambiarle el nombre a las cosas. Vamos ahora con el comentario de Mondovilio. Que le pregunten a la RAE, amigo Miguel, fíjate, si los puristas de esto son incultos e ignorantes, que aún no se han dado cuenta que esta institución se limita, como un notario, a dar testimonio del uso de las palabras que se generalizan, nada más, y que no tienen poder ni autoridad alguna para poner y quitar ninguna. Claro que no, nunca, jamás. La RAE simplemente levanta acta, como dice bien, como un notario, levanta acta de lo que se está diciendo. ¿Esté bien dicho o mal dicho?
Para eso ellos clasifican de anglicismo, de esto, de lo otro. Es una clasificación que ellos les dan, pero ellos levantan actas de lo que la gente está diciendo, de lo que está hablando, pero no dicen esto se debe de decir así o aquello se debe de decir así. Entonces, todos estos inútiles, políticos y políticas, portavozos y portavoces, o como dice mi nieto pequeño, como oye estas tonterías en la escuela, pues cuando es un camarada masculino le dice camarado. Ay, no me digas. Sí. O sea, todas estas puerilidades idiotas, pues vienen dadas por eso, vienen dadas porque hay una generación que hemos aupado, que hemos votado de políticos y políticas ignorantes hasta el dolor, que se creen que la RAE es una especie de comisario político de las palabras. Ignoran hasta eso, hasta lo más básico. Hay que ser burros y burras. Bueno, vamos ahora con el comentario de Mercé. Yo no sé si en otros países ocurrirá igual. Tengo parientes en Francia y Alemania y me dicen que sí, pero que en mucha menor medida que aquí, y que se abren paso mucho más lentamente. Lo que nos ocurre en este país es que usamos un término nuevo y como los ayatolás les da una intención ofensiva, tienen que cambiar rápidamente a otra. Efectivamente, esa es la diferencia. O sea, vamos a ver, el idioma es una entidad viva y como entidad viva cambia, es cambiante. No es una cosa estatutaria, fija e impuesta. No, está viva y todo lo vivo cambia, para mejor o para peor, pero cambia. Cambiar, cambia. Entonces, estas variaciones, que son un complejo cultural y un complejo de culpabilidad de la sociedad, nosotros mismos las hacemos ofensivas, no las palabras. Esa culpabilidad existe, ese complejo de culpabilidad. Lo que pasa es que en los países más cultos, pues esa deficiencia funciona muy lentamente. Y en los países más incultos, eso se propaga como la lumbre. Y eso ocurre en España. Que aquí no sabemos acá tenernos, pero es que tampoco nos importa. Nosotros adoptamos y adaptamos las barbaridades más grandes que se le ocurren a cuatro mentes enfermizas, porque vamos, no existe otra cuestión. Vamos a seguir leyendo más comentarios. Este lo firma Pepe y dice así: bueno, con lo de las taras físicas y o mentales, aquí en este país llevamos un carrerón con lo de cambiarles el nombre a los que las padecen. Y yo creo, fíjate, que los verdaderos cretinos, retrasados, insuficientes o deficientes son precisamente los que las cambian, porque ellos mismos las llenan de un significado torpe y ofensivo. Claro. Mira, yo tenía un amigo de los inmigrantes pateritos de estos que pasan por aquí hace muchos años, que era de la parte más negra de África y era negro con avaricia. Ahora está en Francia, creo. Ya no está aquí, como muchos. Que España, no es que vengan a España y España se vaya a llenar de negro. Eso es mentira. Eso es una falacia xenófoba. En España pasan por abajo y salen por arriba. Y aquí siempre están los mismos. Bien, pues que lo llamábamos tierno, porque él quería que lo llamáramos así, que tenía en su país un montón, era periodista, era psicólogo, era no sé qué, bueno, economista, en su país. Bien, pues decía que a él le ofende que le llamen de cualquier cosa menos lo que es negro. Que él es negro. Uh-huh. Entonces, ¿por qué le tienen que decir de color? ¿De qué color? Ya, claro, sí. Yo soy negro, tú eres blanco, aquel es amarillo. ¿Dónde está la cuestión? ¿Está en la intención con que se dice negro? Está claro. Sí, toda la razón. Vamos ahora con el comentario de Ana. Con esto pasa como lo que dice el Evangelio que dijo Jesucristo. El mal no está en lo que sale de la boca del hombre, sino que en lo que anida en su interior. O sea, como tú dices, es la intención interna, mala, la que mancha las palabras,
pero en las palabras no hay ofensa alguna, ¿no es así? Claro que no, ninguna ofensa, ninguna. Mira, hay una ignorancia general y una incultura apabullante. Aquí estamos muy familiarizados con la palabra moro. Moro. El moro. Bien. Y los mismos moros se ofenden, ¿eh? Pero porque no dan el sentido con que se dice moro. Pero si fuéramos medianamente cultos, sabríamos que moro significa señor. Lo mismo que Mauritania, que de ahí viene moro, es tierra de señores. ¿Te das cuenta? Como Fíjate, decía que... Sí, como chiquito la calzada, ¿Eh? sí. O sea, esto es una ignorancia y una incultura tremenda, tanto en los que lo sufren como en los que los practicamos. Ignoramos el significado y nos quedamos con el sentido que le damos, torpemente, pero se lo damos. Vamos ahora con el comentario de Ramón. Dices en tu artículo, a modo de colofón, que Dios dotó al ser humano con el don del habla, de la palabra, pero que dudas que lo dotara con un don mejorado de inteligencia. Duras palabras. En el Génesis se dice que en el jardín del Edén, Elohim dio poder a Adán para que los animales y todo lo creado fueran existiendo según él los fuera nombrando. Nada menos. Sí, eso es lo que dice el Génesis, de que Dios llamó a Adán y lo puso allí al lado suyo y le dijo, venga, ve dándole nombre, sí, a todo. Y entonces, según esa historia, dice que los animales y todo fueron siendo a partir del nombre que le daba Adán. Vamos, eso, y lo digo de pasada, es lo que San Juan habla del verbo. En la creación habla del verbo. Verbo significa palabra. La palabra tiene un significado creador. Pero también tiene el significado contrario. O sea, toda potencia tiene su propio significado y el significado opuesto. Y el idioma y las palabras con que nos entendemos también. Y en el momento en que las cargamos de cuestiones positivas y de cuestiones negativas, nosotros mismos nos sentimos avergonzados y tenemos la necesidad de volver a cambiarlas, pero no nos damos cuenta de que lo que tenemos que cambiar es nuestro pensamiento, no las palabras. Sí, esto es lo que viene a decir Carmen en el siguiente comentario. Esa es otra. Tenemos definiciones como conquistador, héroe, patriota, terrorista, mártir, al que le damos significados opuestos, según quiénes y desde dónde se utilice la misma palabra. Eso demuestra como nada nuestra torcida intención en su uso. Exactamente. O sea, los de las torres del 11M, donde Occidente le declaró la guerra al islamismo, pues bueno, pues esa gente que se inmolaron matando gente en las torres, pues para una parte del mundo, el islámico, son héroes, son mártires, y para la otra parte son asesinos y son terroristas. Y estamos hablando de la misma palabra con dos significados opuestos, no diferentes, opuestos. Sí. Opuestos. Vamos ahora con el comentario de Pedro. Es muy curioso el comentario que hace sobre la Torre de Babel, su relación con Babilonia, etc. Pero fíjate, semánticamente Babel habla bla bla bla, incluso libro, vienen de la misma raíz, pero, o sea, ¿no lo habías pensado? Sí, claro. Vamos a ver, ¿por qué libro? O sea, Ib, que de ahí viene, la raíz, viene de Babilonia. Biblo, que era el auténtico biblio de Babilonia. Pues porque en Babilonia se empezó a utilizar, en realidad fue en Egipto, pero bueno, se empezó a utilizar, se saltó de la tablilla al papiro. Y de ahí viene todo. O sea, todo tiene su significado. Y tiene un significado que te encierra. Vamos a ver, dentro de las palabras está la historia del mundo. Si tú investigas en la etimología, que se llama así, en la etimología de las palabras, encuentras la auténtica y verdadera historia de los porqués.
De ahí viene la lectura del Génesis, de ponerle nombre a las cosas. Ahora bien, si dentro de 1000 años algo investiga lo que hoy estamos utilizando con todo esto que estamos diciendo, esta palabra se va a volver loco, van a decir, bueno, aquella civilización era tonta. ¿Por qué? Porque no se va a guardar la historia de una época, se va a guardar la indefinición de una época. Y llegamos al último artículo, es de Sara y dice así: muy ocurrente tu artículo de esta semana y muy instructivo también y educativo incluso. ¿Le ha gustado? Bueno, hombre, sí, educativo intenta serlo. Sí, la verdad es que sí. Educativo intenta serlo. Se aprenden cosas, con este artículo. Al menos yo, en fin, lo único que persigo es que la gente pues empiece a pensar que estamos haciendo el idiota junto con las indicaciones que nos hacen nuestros idiotas mayores. No mayores porque sean mayores o mejores que nosotros, sino porque están en un sitio más alto, ¿no? Sí. Bueno, pues las palabras, artículo que hoy ha leído Miguel Galindo en directo en Radio Torre Pacheco. Hemos leído también los comentarios y el próximo viernes hay otro artículo que se titula, hoy sí tengo yo la anotación, El propósito. El propósito. Bueno, pues suena a título de libro, Miguel. Va a ser muy interesante. Es que suena a eso. Iba a ir otro. Ya en lo fin, sé. Iba a ir otro. Pero por causas ajenas a tu voluntad has tenido que modificarlo. Por causa ajena a mi voluntad yo te lo agradezco. Y propia a la voluntad ajena, que es la tuya. Yo te lo agradezco, Miguel. No, nada. Bueno, pues muchas gracias y hasta el próximo viernes. Hasta el próximo.